parece un tema muy delicado el que vamos a tratar, mi querido Juan Musi, director general de Cifondos, pero es muy importante, subrayo que estemos enterados. Primero y número uno, así, antes que cualquier cosa, el doctor Óscar Valdés hace una aclaración muy pertinente ayer en un medio de comunicación, en donde dice palabras más, palabras menos. Estoy buscando la información. Dice, la consulta para el aeropuerto legalmente no tiene validez. Para hacerlo, debe de estar sujeta al artículo 35 constitucional y ser a petición del presidente de la República, y Andrés Manuel López Obrador no es presidente constitucional. Tiene toda la razón, y esa consulta popular es una burla. Corte A, párrafo sangría, como dicen, aparte, punto y aparte. ¿Qué nos está generando esta consulta? Además de que legalmente no es válido, nos está causando un problema serio. Te escuchamos, Juan. Sí, yo lo que quiero hacer es una breve recapitulación o reflexión sobre las consecuencias que puede tener. Como tú bien dices, es anticonstitucional, es ilegal, no es un presidente en funciones, ni un secretario de Comunicaciones y Transportes en funciones, tampoco, no todavía. Pero vamos a ver la parte desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Es grave si después de esta consulta arroja, además fíjate, perdón, y no me voy a meter en eso porque eso no me toca a mí, pero es que siento la obligación de decirte esta también reflexión. ¿Van a opinar quiénes? Todos somos ignorantes en la materia. Los que no sabemos. Todos somos ignorantes. Y le estamos dando una patada en el trasero a los expertos mundiales, mundiales como el Mitre. O sea, ¿tú por qué usas el aeropuerto? ¿Te sientes con las calificaciones para opinar al respecto? No, de ninguna manera. Imagínate que van a votar y a opinar gente que tampoco usa el aeropuerto o que no usa el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, que sí usa aeropuertos, pero no ese. O gente que en su vida lo ha usado. Con todo respeto. Vamos a hacerle caso a la opinión de ignorantes como tú y como yo, aunque hemos ido y usamos el aeropuerto, en la materia somos ignorantes. Yo les digo una cosa, he estado en una torre de control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tú no puedes hablar a lo tarugo de esto, porque la vida de cientos de miles de pasajeros están de por medio. Y así como hay tráfico en la Ciudad de México, amigos de la República, hay tráfico en el cielo, ¿eh? Uh-huh. Eso no es un chiste. Si los expertos mundiales están diciendo que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí debe de ser, porque ahí debe de ser, ¿qué le vamos a alegar? Pues mira, yo te voy a decir algo, no hay nada que alegar y creo que el tema debió haber sido distinto, debió haber sido hacia si de verdad hay una completa y total ya pérdida de presupuesto con respecto al presupuesto original, hay corrupción, etcétera, pues por ahí debió haber sido el ataque al tema. Vamos a erradicar los contratos, los favoritismos, la corrupción, claro. Vamos a acotarlo al presupuesto original, o sea, por ahí debió haber sido y no cancélalo. Si lo cancelas, si arroja no, déjame decirte las consecuencias. Si la encuesta popular arroja no, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué sucede si es no? Bueno, no va el aeropuerto. Si arroja no y entonces estás comprometido con lo que arroja esa encuesta y entonces no va, pues consecuencia número 1, ignorar voces expertas. La primera, Mitre, que es Massachusetts Institute of Technology Research and Engineering. Eso significa Mitre. Es un organismo especializado en el tema. Así como los 3 colegios de ingenieros en México, que también los 3, por unanimidad, estuvieron a favor de hacer esta obra. 2, tirar a la basura más de 100,000 millones de pesos que ya están sepultados en esa obra. A la basura. Si lo cancelas, ahí se queda un elefante blanco y sepultas más de 100,000 millones de pesos. Hasta el momento, más las cancelaciones de contratos, etcétera. Asumir las consecuencias del quebranto
en algunas afores que han tomado posiciones, creo yo, responsablemente, y no quiero decir el nombre de las afores, pero hay 3 o 4 afores que ya han hecho compra de estos certificados que emitió el NAIM o el nuevo aeropuerto, y esto generaría una merma en los ahorros de los clientes, de los trabajadores que están adentro de esas afores, ¿no? Créditos no cobrados por la banca. ¿Cuál va a ser la situación de la banca nacional que no puede cobrar miles de millones de pesos de créditos otorgados a ese proyecto? Que ante los ojos de cualquier banco es un proyecto viable porque los aeropuertos y más con ese tráfico son rentables, por tanto hacía todo el sentido del mundo otorgar los créditos en su momento. ¿Qué va a pasar con la banca mexicana y con los bancos que más financiamiento dieron a este proyecto? Consecuencias siguientes. Yo veo que esto el mercado lo va a penalizar. ¿Y cómo lo va a penalizar? Se va a subir el tipo de cambio. Muy probablemente se tendrían que subir las tasas de interés. Y dependiendo de qué tamaño fuera este desorden, podrían incluso disminuirnos la calificación crediticia de México. Ante una disminución de la calificación crediticia, podría venir una segunda oleada o salida de dinero que pudiera incluso presionar más el tipo de cambio y presionar más a las tasas de interés, ¿no? O sea, ¿habrá una mejor forma de darte un tiro en una ruleta rusa, entrando a un gobierno, entrando con el pie izquierdo? Es que eso es justamente lo que más me intriga. No sé si no creo que sea ignorancia, no sé si sea arrogancia, pero ignorar que el mercado te puede penalizar esto muy fuertemente y que puedas comenzar tu sexenio con el pie izquierdo, literalmente, aquí empezamos con pie derecho, ¿no? El sexenio, complicártelo así desde el principio, ¿qué necesidad, Fer? Las variables macroeconómicas, nos gusten o no, cuando mejor funciona un país, cuando más crece, cuando más empleo genera, cuando más la gente tiene acceso a créditos, cuando más crece la clase media, el poder adquisitivo, el ingreso, etcétera, 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 es cuando las variables macroeconómicas están ordenadas. Agarra el ejemplo del país que quieras del mundo. Si tienes inflaciones bajas, tasas de financiamiento por ende baratas, tipos de cambio estables, finanzas públicas sanas, si tienes esas condiciones como premisas, hay certidumbre para la inversión, etcétera, etcétera, viene todo lo demás que es un círculo virtuoso. Si esas variables están desordenadas y las puedes desordenar como resultado de lo que arroja esta consulta por la cancelación de un proyecto de este tamaño, por el mensaje que proyectas local e internacionalmente, pues entonces las condiciones para tener un buen sexenio y un buen periodo económico, te la estás complicando. Te la estás jugando. Te la estás complicando. Pues creo que están menospreciando y creo que están siendo, me da la impresión, es una opinión, muy arrogantes al respecto de ignorar que el mercado puede penalizar esto y lo puede penalizar fuertemente. Fíjate lo que voy a leer. Y a esto se suma en este instante Cibanco. Cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Provocaría volatilidad en el mercado. Lo dice Barclays and Barclays, ¿no? Que se suma a Carlos Slim, a Moody's Investors Service, al señalar las posibles repercusiones negativas de frenar la construcción. El Financiero, abril del 2018. Hoy Cibanco, aquí lo reitera en ¿Qué tal, Fernanda? En octubre del 2018. Nos puede ir fatal con esto. ¿Y entonces? ¿Qué significa, por ejemplo, para las finanzas públicas y para el presupuesto de la futura administración el que se cancele el aeropuerto? Podría significar, entre otras cosas, que es de tal magnitud la subida de tasas que puede llegar a ver, Fer, que simplemente el pago del servicio de la deuda interna y externa de México te implique tener que destinar miles de millones de pesos adicionales que hoy no estás presupuestando, que hoy no tienes en el radar. Y por el otro lado hiciste un chorro de promesas de campaña de ser muy generoso con los programas sociales y con los asistencialismos y con algunos subsidios, etcétera, etcétera. Esto puede comprometer seriamente las finanzas públicas. Insisto, hoy no venimos aquí a ser alarmistas o amarillistas, te consta, pero creo que se están menospreciando el hecho del mensaje que puede detonar una cancelación de esta magnitud. Ahora, Juan, también
el otro día reflexionaba y decía, si todo esto es como una pérdida de tiempo, es decir, levantar ámpulas y en el fondo vas a acabar cediendo y le vas a dar todo a Slim para que él se encargue junto con todos los demás inversionistas y demás, pues también es una tontería. O sea, también jugar con esto, sobre todo si la consulta popular resulta estar amañada, ¿no? O sea, también ese extremo, o sea, ese péndulo de un lado a otro, también es muy delicado. Totalmente. Porque causas incertidumbre. Supongamos que al final diga sí va el aeropuerto, que yo eso es lo que creo. Que al final diga sí va, aunque con tales y tales circunstancias, y se lo encargo al señor Slim. Yo también. Que yo él, creo que al que final él se todo encargue esto y que... Yo creo que ese es el final, ese es el principio del final, pues. es como O sea, eso siempre fue. curarte en salud. Hice siempre lo que fue. les prometí y lo consulté Y lo consulté y al final va para todo, adelante. y al final, pues miren, creo que sí le tenemos que atorar y vamos a ver de dónde sacamos dinerito para el Tren Maya. Yo creo que por ahí. Justo te iba a hacer una reflexión ahorita de ese tema. Coincido contigo, Fer, y también coincido contigo en lo negativo que es. Mira, vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista económico y financiero, lo que más busca la inversión, lo que más busca el dinero y los círculos virtuosos es certidumbre. Claro. O sea, por ejemplo, ¿con qué certidumbre vas a hacer un negocio hoy? Me voy a ir al extremo, a Venezuela. ¿Le pondrías No. un quinto a Venezuela ¿Cómo hoy? crees? ¿Por qué no? Porque tiene 10 millones porcentuales por ciento de inflación. ¿Cómo le voy a poner? Bueno, Pues ese es el ejemplo extremo. No hay certidumbre No, y pues todas no, las claro que variables no. macroeconómicas Estaría están yo loca. desacomodadas. Exacto. Caso opuesto, le meterías dinero para hacer una inversión que hace sentido, bla, 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 en un país desarrollado como Alemania, como Suecia, como Dinamarca. Sí. Las variables macroeconómicas están organizadas, Sí. están estables y además hay certidumbre. Mi inversión va a generar más trabajo. Va a generar oportunidades de trabajo. Lo que tú dices hace todo el sentido del mundo. ¿Qué mensaje manda un gobierno que aunque no lo vaya a hacer, en el Inter te está mandando señales que generan incertidumbre? Lo que más quieres en un gobierno y lo que más quieres, por ejemplo, desde el punto de vista de política monetaria en Banco de México, en la Reserva Federal, es que los mensajes que manden, que son personajes claves dentro de las economías, que sean mensajes certeros, Claro. que sean mensajes que abonen a la tranquilidad y a la confianza. Ahora, ¿qué tal aquellos que dicen, no, es un tema de medio ambiente? No, bueno. Yo les hago una consulta pública. ¿Ustedes cuidan su medio ambiente? ¿Ustedes cuidan el medio ambiente donde viven? Es decir, ustedes parten de la base de cómo te comportas cívicamente en ese sentido desde tu trinchera. Seguramente hay muy poca congruencia. Entonces, ¿no? creo que sí tendríamos que poner eventualmente en la balanza lo que significa el costo real de este tema. Porque si entonces esto es por un tema ecológico, pues entonces también vamos a hacer una consulta pública, ¿o cómo? No, y entonces, si por el medio ambiente si es un tema ecológico, entonces, ¿cómo le hacemos para... Hoy somos la sexta potencia mundial en recepción de turismo. Sexta. Sí, y somos la 14 mundial. Entonces, ¿cómo lo suspendemos? Y entonces nos vamos al lugar 20 otra vez, con el daño que eso implica para el país y para la economía y para los mexicanos. ¿Te imaginas el potencial que tiene que este aeropuerto se convierta, como dicen, perdóname el anglicismo, en un hub, una especie de centro de muchas aerolíneas para conectar Centro, Sudamérica con Norteamérica? El derrame para México es brutal. El aeropuerto actual no Brutal. tiene la capacidad de ser un No, hub. hombre, por favor. No, Este no, sí no, la no, tendría. No, es. El aeropuerto actual es una mentada de madre. Quienes tenemos que usarlo por un tema de trabajo, de verdad, es insuficiente. Ahorita dice este santo señor Jiménez que pues hay que ponerle unos moñitos y zapatitos al nuevo al aeropuerto actual. Señor, no tiene remedio. Qué irresponsabilidad, de verdad. No tiene remedio el aeropuerto actual. Son 2 pistas. ¿A dónde le quiere poner la tercera? ¿Quiere hacer un segundo piso de pistas? ¿O cómo? O sea, ¿cómo? Eso ¿Cómo? ¿De verdad? se llama ¿Cómo? meterle dinero bueno al mal. ¿Para qué? Pues si bajen los costos del nuevo aeropuerto. Eso sí, Oye, además, bajen los costos. los aeropuertos
son históricamente, evidentemente cuando tienen tráfico, que en este caso sí lo va a haber, son grandes negocios, Fer. Los consorcios aeropuertarios en México lo han hecho bastante bien, bastante decente, y le han ofrecido a los inversionistas y a los que han comprado títulos y acciones de esos consorcios aeroportuarios muy buenos retornos. Eso lo cuestionas y lo consultas, el hacer una operación rentable de un aeropuerto. Los trenes a nivel mundial están subsidiados. Eso no lo consultas. Dice Víctor Pérez Mendoza, qué estúpida eres, Fernanda. O sea, ¿cómo que el ecosistema si entonces si yo no cuido que se jode el ecosistema? A ver, Víctor, yo no dije eso. Yo lo único que pongo verdaderamente de manera importante, ¿por qué siempre tiene que haber un problema en función de un crecimiento que hoy esa decisión nos puede afectar gravemente a nuestra calificación, a nuestras inversiones? Pero tú hablas de ambiente y hablas de ecosistema. Parto de la base de un parque vehicular, o sea, son muchos temas en la mesa. No, estúpida no tanto, ¿eh? No tanto. Los datos de Cibanco, mi querido Juan. Bueno, Musi, yo lo si único eres que tan te quiero decir amable. para terminar rápidamente es, todas estas condiciones de volatilidad que ahorita está generando, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer un descalabro fuerte en las bolsas porque las tasas en Estados Unidos han estado subiendo. Ya no puedo ampliar sobre ese tema, pero son los temas globales que van a estar aportando volatilidad porque las tasas en Estados Unidos van a seguir subiendo y eso va a traer como consecuencia volatilidad. Estos eventos, la duda de si se hace o no se hace, el cómo va a elaborarse el presupuesto de México para el año entrante, yo lo único que le quiero recomendar a nuestra audiencia, Fer, es que proteja su patrimonio y para eso estamos nosotros. Haz una diversificación, podemos hacer entre 50, 60 o 70% en pesos, que lo siento adecuado. La tasa en pesos hoy es bastante buena, ya cercana al 8%, y la diferencia o el resto, protegerlo en Estados Unidos, en fondos que inviertan en dólares, en euros, y ojalá y ahí podamos ayudarlos para tener esta protección patrimonial. 1100-1586, anteponiendo el 55, 1100-1586, y por la vía del Twitter, @CI Somos Amusi. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cibanco presentó